Julio César Chávez contra Floyd Mayweather, México contra Estados Unidos. La super pelea sería a peso pactado en los superligeros a 12 rounds. El lugar, el MGM Grand de Las Vegas. En un mundo ideal seríamos testigos del encontronazo entre estas dos super leyendas del boxeo. Julio César Chávez contra Floyd Mayweather. Le pedimos a la inteligencia artificial que nos hiciera una predicción sobre quién ganaría si este par de titanes se enfrentaran en la actualidad, pero en igualdad de condiciones, misma edad, peso pactado en superligero, en fin, las directrices ideales para crear una super pelea. La inteligencia artificial predijo que Julio César Chávez ganaría este encuentro por nocaut en el round 10. ¿Y quieres saber cómo la inteligencia artificial llegó a esta poderosa conclusión? Disfruta entonces de este video completo hasta el final para que tengas todos los argumentos boxísticos necesarios para decidir también por tu cuenta quién de estos dos titanes hubiera ganado, y no solamente te quedes con la predicción de la inteligencia artificial. Julio César Chávez, el eterno ídolo mexicano y uno de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos, debutó en 1980 a la edad de 18 años en Culiacán, Sinaloa. Tuvo el impresionante récord profesional de 107 peleas ganadas y 85 de ellas por nocaut, 6 derrotas y 4 de ellas por nocaut. Tuvo también 2 empates. Las derrotas que tuvo Chávez fueron ya al final de su carrera, porque en su prime era simplemente invencible. Todo el mundo le tenía miedo, y de eso se trata este video. Queremos ver a Julio César Chávez en su prime, en su mejor momento, ante un Floyd Mayweather también en su mera juventud, en su mero apogeo, al máximo de sus capacidades físico-atléticas. Y si apenas vas llegando a Richie Blog, eres nuevo, no te has suscrito, suscríbete ahora mismo a este canal, toca la campanita de notificaciones y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video. Julio César Chávez, el gran campeón mexicano, tuvo títulos mundiales en 3 diferentes divisiones de peso: superpluma, ligero y superligero. Acumuló 107 victorias, 87 de ellas por nocaut, 2 empates ante Pernell Whitaker y Miguel Ángel González, y 6 derrotas ante Frankie Randall, Oscar de la Hoya, Willie Wise, Costilla Sioux y Grover Wiley. Triunfó en sus primeros 87 combates. En sus inicios, mis amigos, nadie podía detener al César del boxeo. Triunfó en sus primeros 87 combates y fue derrotado por primera vez en su enfrentamiento número 90. Fue reconocido por su pegada, por su poderoso gancho al hígado y la incesante y agobiante presión a sus oponentes, y una mandíbula extremadamente resistente. Chávez es considerado uno de los mejores libra por libra del mundo en la década de los 90 y también como uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia. Fue incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en la edición del 2011. Floyd Mayweather, por su parte, debutó como profesional en 1996 a la edad de 19 años, ganándole a Roberto Apodaca por nocaut en 2 asaltos. Fue el primer medallista olímpico en conquistar un título mundial y defendió ese título en 8 oportunidades diferentes. Fue campeón del mundo en 5 categorías distintas: superpluma, ligero, superligero, welter y super welter. Considerado durante mucho tiempo el mejor boxeador libra por libra según la revista The Ring, gracias a una técnica muy depurada, desplazamientos constantes a lo largo del ring y una capacidad sorprendente para controlar el ritmo del combate a voluntad. Fue considerado el deportista rey del pay-per-view, ya que vendió a lo largo de su carrera cerca de 25 millones de eventos en esta modalidad de televisión por suscripción, por un valor global de más de 2.500 millones de dólares. Y algunos de sus combates se encuentran entre los 4 eventos más vendidos de la historia de los pay-per-view. Y esas son las peleas sostenidas contra El Canelo, donde le dio un baile enorme, recaudó 2.2 millones, contra Oscar de la Hoya recaudó 2.4 millones y contra Manny Pacquiao, que recaudó 4.6 millones. Floyd Mayweather quiere seguir vigente y mucho se está hablando ya en las redes sociales de otro combate contra Manny Pacquiao para este 2024. A Floyd le gusta estar siempre vigente, sin lugar a duda. Físicamente, Floyd Mayweather mide 1.73 metros y tiene un notable
alcance de 183 centímetros. Tiene brazos muy largos, los cuales los usa como si fueran lanzas para mantener distancia y cortar cualquier intento de ataque. Mayweather tiene un récord de 50 peleas ganadas, 27 de ellas por nocaut, y se retiró invicto. De esos 50 victorias, 27 fueron por nocaut, y esto quiere decir que tiene una efectividad noqueadora del 54%. Julio César Chávez, por su parte, es 2 centímetros más bajito, mide 1,71 y tiene un alcance mucho menor que el de Floyd, de apenas 169 centímetros. Tiene brazos más cortos, en contra de los 183 centímetros que tiene Floyd Mayweather. La cintura de Chávez es la clave del éxito en este combate. Recordemos que Chávez derrotó al tío de Floyd Mayweather y el estilo del tío con Floyd es prácticamente el mismo. Chávez derrotó al tío de Mayweather usando su cabeceo y su juego de cintura y sus poderosos golpes al cuerpo. Aparte, Chávez pega más duro, ya que de las 107 peleas ganadas, 85 de ellas las ganó por nocaut. Ostenta de esta manera una efectividad noqueadora impresionante de casi 80%, muy superior al 54% de Mayweather, así que no hay dudas de que Chávez pega más duro. Y le pedimos a la inteligencia artificial de Bing que nos diera su pronóstico sobre quién ganaría este combate de ensueño, y el resultado fue que Julio César Chávez noquearía a Floyd Mayweather en el round 10, y la inteligencia fue tan precisa que nos detalló a manera de cronista deportivo que desde el primer round Chávez iría con todo al frente, recibiendo varios golpes en el rostro y que aguantaría debido a la mandíbula de granito de Chávez. Floyd Mayweather estaría acorralado, así como lo tuvo alguna vez José Luis Castillo. El estilo auténtico mexicano se le complica en grande a Mayweather. La vez que le metió la bailada al Canelo estaba más que justificada esa bailada, ya que el Canelo no pelea al estilo mexicano, pero el auténtico estilo mexicano. Y hay que aclarar aquí que a diferencia de Juan Manuel Márquez o del propio Castillo, Chávez, con su excelente juego de cintura, la cintura de goma de Julio César Chávez y su excelente cabeceo, sería el antídoto para el shoulder roll de Floyd Mayweather. El shoulder roll sería ineficaz ante un estilo mexicano contundente y elástico. Chávez iría taimando poco a poco a Mayweather con su poderoso y refinado gancho al hígado, dejando a un Mayweather muy maltrecho hacia los últimos rounds, y precisamente en el round número 10, Julio César Chávez remataría a un indefenso Floyd Mayweather con corazón de león pero con puños de plumas. El trabajo que Chávez hizo en la humanidad de Mayweather durante todo el combate en el round 10 ha alcanzado su máximo cenit de dolor y agonía, así que Chávez, como gran titán, remata al hígado en un par de ocasiones más, ocasionando que Mayweather caiga de rodillas y sin poder levantarse. Es así como Julio César Chávez hubiera pateado el trasero de Floyd Mayweather, y estamos totalmente de acuerdo con la inteligencia artificial, claro que sí. Y hoy día, en pleno 2024, gracias a la inteligencia artificial y a la tecnología, sabemos quién tenía más probabilidades de haber ganado. Y es que, no es por nada, pero el estilo mexicano, en manos de un auténtico guerrero azteca, es simplemente imparable. Es el estilo más temible que existen en el box. Un estilo siempre aguerrido, siempre de avanzar. Un estilo que se trata de resistir los golpes mientras avanzas, porque esa es la manera en la que se gana. Y no solamente en el box, sino también en la vida. Hay que resistir mientras avanzamos, así como los grandes campeones mexicanos. Mi querida audiencia, hemos llegado al final de este videoprograma. Hacía mucho tiempo que no hacíamos videos de Dream Match. Si este video tiene éxito y lo comparten mucho, con mucho gusto haremos más videos preguntando a la IA sobre peleas de ensueño. ¿Y a ti, a quién te gustaría ver pelear? Quiero leer tu comentario aquí en la cajita de comentarios. Ya saben que en Richie Blog los leemos absolutamente a todos, y también es muy importante que nos regales un like si te gustó el video, porque la meta de este video es llegar a 100 likes solamente. Mi querida audiencia, respetable público, esto es todo por el día de hoy y agradecemos su preciado tiempo. Richie, mi hermano y mi vecino, te mando un abrazo enorme. Gracias a Dios la estamos rompiendo en YouTube. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.